imaginar. Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie García González, estudiante de primer semestre de la licenciatura de Psicología. El día de hoy, retomando temas de la sesión pasada, hablaremos de algo muy interesante. Y ese tema es la modulación de la transmisión sináptica. Para ello es necesario recordar que la sinapsis es la transmisión de señales entre neuronas o neuronas a otras células. Y aunque hemos escuchado que estas señales se transmiten de neurona a neurona de forma directa, la realidad es mucho más compleja. Este proceso es regulado y modificado distintas veces para modificarse y adaptarse a las distintas necesidades de nuestro organismo. Y esto, como pudieron adivinar, se conoce como modulación sináptica. Pero, ¿qué significa exactamente esto y por qué es importante? Acompáñame a descubrirlo. Pero entonces, ¿qué es la modulación de la transmisión sináptica? Pues la modulación sináptica es el proceso mediante el cual el sistema nervioso ajusta la eficacia o la intensidad de la señal que se transmite entre neuronas. En lugar de que cada impulso nervioso se envíe de manera automática y uniforme, este proceso permite que algunas señales se amplifiquen, se reduzcan o incluso se bloqueen. Claro que dependiendo de la situación. Así, la modulación es clave para procesos complejos como la memoria, el aprendizaje o la adaptación a cambios en el entorno. Para que este proceso se lleve a cabo, necesitamos ser conscientes de que existen distintos mecanismos para la modulación sináptica. Hablaremos acerca de dos de los más importantes, los cuales son el proceso de modulación de la neurona presináptica y el proceso de modulación de la neurona postsináptica. En el caso de la modulación de la neurona presináptica, el cambio ocurre en la neurona emisora. Todo esto antes de que la señal llegue a la hendidura sináptica. Aquí, esta modulación se puede dar de diferentes maneras. Del primero que hablaremos será de la facilitación presináptica. Aquí existe un aumento en la liberación de neurotransmisores cuando se necesitan respuestas mucho más fuertes. Esto ocurre, por ejemplo, cuando necesitamos concentrarnos en una tarea que es muy importante y que requiere mayor atención. Pero también tenemos el caso de la inhibición presináptica, el cual es un proceso contrario que reduce la cantidad de neurotransmisores enviados. Esto puede ser útil para suprimir señales menos importantes y así no tener una sobrecarga de estímulos. Y bien, el segundo mecanismo de modulación sináptica es el de la neurona postsináptica. En este caso, los cambios ocurren dentro de la célula receptora y se puede incluir lo siguiente. Toda esta imagen pertenece a la potenciación postsináptica, en donde los receptores postsinápticos se vuelven más sensibles a los neurotransmisores. En realidad, todo esto facilita una respuesta más fuerte, esencial para la consolidación de recuerdos. En este caso también hablaremos de la inhibición postsináptica. Aquí, la célula receptora se vuelve menos sensible e inclusive bloquea los receptores para ciertos neurotransmisores, lo cual es crucial para regular estados de ánimo, reducir el exceso de actividad neuronal, evitando así situaciones de ansiedad o estrés. Otro aspecto importante de la modulación sináptica incluye la acción de los neuromoduladores. ¿Y qué rayos son los neuromoduladores? Estos son sustancias químicas que, a diferencia de los neurotransmisores comunes, no solo se limitan a un área específica de la sinapsis. Por ejemplo, la dopamina, serotonina y la noradrenalina son neuromoduladores que regulan funciones como el estado de ánimo, la motivación y la atención. Estos pueden alterar la respuesta de una red de neuronas, modulando así funciones complejas como la recompensa y el placer. Por último, hablaremos de la plasticidad sináptica. La plasticidad es la capacidad de cambio que tiene la sinapsis en respuesta a la experiencia. Aquí encontraremos conceptos como potencialización a largo plazo y la depresión a largo plazo. La potenciación a largo plazo refuerza la conexión sináptica, haciendo que la señal sea mucho más fuerte y duradera. Por otro lado, la depresión a largo plazo hace totalmente lo contrario, debilitando ciertas conexiones que ya no son necesarias.
Así como lo suponen, estos procesos son fundamentales para el aprendizaje y la adaptación. En conclusión, esta modulación nos permite aprender de experiencias pasadas, recordar información relevante y reaccionar de manera adecuada a las circunstancias. Además, el desajuste de estos procesos está relacionado con enfermedades como el Parkinson, la esquizofrenia y la depresión. Por lo tanto, entender la modulación sináptica es esencial no únicamente para comprender la función normal del cerebro, sino también para desarrollar tratamientos efectivos para estas afecciones. En realidad, creo que deberíamos agradecerle a esta función de nuestro sistema nervioso porque permite la flexibilidad y la adaptación. En fin, muchas gracias por acompañarme en esta exploración de la modulación sináptica. Bye. Los sentidos vamos a procesar desde el lóbulo frontal.